Bueno, hoy vamos a hablar lo que es seborrea y dermatitis seborreica, ¿sí? Eh, Seborrea, la definición es un trastorno funcional de las glándulas sebáceas caracterizado por la producción excesiva de sebo, cuya composición está modificada. Etimológicamente significa flujo de grasa. Etiología y patologenia, ¿no? Se instala en individuos genéticamente predispuestos hacia la pubertad por estimulación androgénica y tiende a atenuarse alrededor de los 50 años. ¿Sí? Quiere decir que se inicia, ¿no es cierto?, en individuos que ya empiezan, ¿no es cierto?, en la adolescencia, entrar en lo que es en la etapa de movilización hormonal, o sea, el cambio hormonal que se produce antes de la adolescencia, durante la adolescencia, hasta los 50 años, ¿no? O sea, se produce una actividad enzimática exagerada de la 5-alfa reductasa en la glándula sebácea, ¿sí?, que transforma la hormona testosterona que está inactiva en 5-alfa dihidrotestosterona en forma activa, ¿sí? Tiene periodos de exacerbación, ¿no es cierto?, por ejemplo, condicionados por el estrés, por transgresiones alimentarias, por medicamentos. Entre los medicamentos tenemos los que son, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, los andrógenos, la progesterona. También tiene mucho que ver las enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, o las que comprometen el sistema nervioso central. Paso a la próxima. Bueno, acá está, ¿no es cierto? Algunas patologías como el Parkinson, la epilepsia, está asociada, muy asociada con el acné, la rosácea, la hiperplasia, ¿sí? Que la hiperplasia es el crecimiento anormal de un tejido o de un órgano, ¿no es cierto?, por el incremento del número de células normales que lo forman. También tenemos los quistes sebáceos y la demodecidosis, que es una enfermedad parasitaria producida por el hongo Demodex, ¿sí?, o la bacteria Demodex, que está en nuestra microbiota normal en el cuerpo. Clínica, o sea, ¿qué es lo que se observa en forma clínica? Que en las regiones donde tenemos nosotros mayor cantidad o agrupamiento de glándulas sebáceas, se produce en la parte, por ejemplo, mediofacial, en la parte external, ¿no es cierto?, deltoides, interescapular, auricular, retroarticular y cuero cabelludo. La lesión elemental de la seborrea es el filamento seborreico, que consiste en un cilindro de grasa amarillenta y sólida, a lo que nosotros denominamos comedón, ¿sí? Esa es la principal, ¿no es cierto?, lesión elemental que tiene la seborrea. Semiología de cutis seborreico, o sea, cuando uno tiene que atender, ¿no es cierto?, a un paciente o un cliente que viene con esta determinada patología, uno lo que primero tiene que hacer es considerar y asegurarse del biotipo cutáneo. Acuérdense que el biotipo cutáneo es el tipo de cutis que tiene cada persona, que puede ser normal, seco, graso, graso deshidratado, graso seborreico, ¿sí? O sea, con sus variantes. Cutis mixto, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es eso, un reconocimiento del biotipo cutáneo para poder, o sea, hacer un buen diagnóstico, ¿sí?, y de ahí poder tener un protocolo, por ejemplo, o sea, acertado de la patología que voy a tratar, y obviamente también me va a servir para elegir los principios activos a usar para que el tratamiento sea exitoso, ¿sí? O sea, en la superficie la piel está engrosada, los ósteos foliculares, o sea, los poros, están muy dilatados, tiene un tinte amarillo grisáceo la piel, en otros casos tiene como si fuera un medio grisáceo verdoso. Eso más que nada es en las personas que toman antidepresivos o medicamentos, por ejemplo, para trasplante, que son los medicamentos que afectan la parte hepático-biliar. Bueno, tiene los poros dilatados, presenta ese tono de piel, con filamentos seborreicos, que son los comedones, ¿no? O sea, la piel se puede observar brillante e irritable, o puede ser opaca, con un aspecto seco y áspero. Y también puede presentar escamaciones leves a severas, ¿no? Esas son las características principales de un cutis seborreico. Por ejemplo, tenemos lo que son los comedones, ¿sí? Fíjense, los poros están dilatados. Acá tenemos una foto donde, por ejemplo, las lesiones que nombramos son los comedones, pero hay también pústulas, pápulas, ¿no?
Por ahí en el tema del hombre, ¿no es cierto? El problema también que hay que considerar es la barba, ¿sí? Que es contraproducente también. Tenemos acá también pápulas y comedones, ¿sí? En la parte de la mejilla, cerca de la boca. Y acá tenemos lo que es las escamaciones. Acá, por ejemplo, es una escamación moderada, ¿sí? Fíjense que toda la parte, por ejemplo, de la nariz y pómulos o mejillas, ¿no es cierto?, está con un eritema, está rojo, ¿sí? Hay una escamación, ¿sí? Leve, que incluso cae hasta el bigote. Tratamiento cosmiátrico, objetivos, ¿sí? Primeramente, si yo hice un diagnóstico, ¿no es cierto?, de la piel seborreica y pude determinar, bueno, sí que tiene un engrosamiento de piel, que tiene los poros dilatados, que puede tener un color grisáceo verdoso, que puede ser brillante, seco, que puede ser áspero, que puede ser opaco, ¿no es cierto? Y que puede haber o no exceso de sebo, exceso de producción de sebo, ¿sí? Entonces, si yo ya hice ese diagnóstico de el cutis seborreico, lo que tengo que hacer ahora, ¿no es cierto?, son establecer los objetivos para corregir, ¿sí?, esas imperfecciones, que sería el afinamiento córneo, las extracciones y el control de sebo. La higiene, que es lo principal en un cutis seborreico graso, es la higiene, que tiene que ser no solamente en gabinete, sino también en rutina diaria, ¿sí? Se procede a realizar la higiene con un producto cosmético que vehiculice tensioactivos de acuerdo con las necesidades de la piel del paciente. Por ejemplo, existen los Syntex, que son detergentes sintéticos, ¿sí?, que lo que hacen es, tienen el mismo pH que la piel, ¿sí?, y lo que hace es no alterar la barrera cutánea, ¿sí?, que es la que recubre o, vamos a decir, la barrera cutánea, ¿no es cierto?, que impide el paso, ¿no es cierto?, de virus y bacterias. O sea, lo que hace son estos tipos de jabones, no alterar el pH de la piel, por ejemplo, o sea, lo que hace es cuidar la barrera que hace de protección hacia la epidermis. El pH es el mismo de la piel, así que por eso, o sea, no hay alteración del pH y, por ejemplo, o sea, y como consecuencia no hay alteración de la barrera protectoria de la epidermis. Una vez que hice la higiene, paso a la exfoliación, que voy a usar un vehículo donde yo pueda poner micropartículas, enzimas, donde yo pueda poner, por ejemplo, querolíticos químicos, ¿sí?, que por ejemplo tenemos micropartículas, se le dicen a, por ejemplo, los pedacitos de cuarzo que hacen lo que es las cremas pulidoras o el gommage, ¿no es cierto?, que pueden ser grandes o chicas. En lo general se considera, o por ahí se prefiere, que sean, por ejemplo, geles, ¿sí?, que sean, por ejemplo, que tengan una base de limón, que también es astringente, pero podemos traer las micropartículas de cuarzo grandes o chicas, ¿sí?, que son, vamos a decir, las pulidoras o abrasivas, enzimas, ajás, BHAS, que son los alfa hidroxiácidos y los beta alfa hidroxiácidos, ¿sí?, que si es en un cutis, por ejemplo, graso, uso los ajás, y si es en un cutis, o sea, que sea más graso, utilizo los ajás, y si no, uso los beta, ¿sí?, que tienen un poco de aceite, que me va a servir también, o sea, que no va a ser una escamación profunda. O sea, si yo tengo un cutis seborreico, tengo que tener en cuenta que si es un cutis seco, donde yo tengo, por ejemplo, las mejillas secas, o es todo un cutis graso, que incluye las mejillas, tengo que saber la elección del ácido, ¿sí?, que puede ser en una disolución acuosa, en una disolución aceitosa, vamos a decir, acuosa, ¿sí? Dentro de eso tenemos, bueno, los alfa hidroxiácidos y los beta hidroxiácidos. Paso al otro. Bueno, una vez que yo hago lo que es la acción queratolítica, o sea, la exfoliación, la acción queratolítica, que es el ablandamiento de la piel, ¿no es cierto? Estoy trabajando sobre el afinamiento de la piel para que, por así tiene comedones, yo los puedo ablandar y puedo proceder a la extracción, ¿sí? Si no hay comedones y solamente están, por ejemplo, vamos a decir, las pápulas, esos granitos rojos que no tienen, ¿cómo se llama?, punta para salir, lo que hace es ir descongestionando también.
pero en el caso que haya comedones me va a servir la acción queratolítica, ¿sí? Al colocar los ácidos, ¿no es cierto?, a poder extraer los comedones, ¿sí? Una vez que yo pude extraer los comedones, lo que tengo que hacer es realizar una asepsia, ¿sí? Para cuando yo tengo que seguir con la parte de descongestión y nutrición, digo, las bacterias no se me pasan de un lado al otro. O sea, una vez que yo hago la extracción de comedones, lo que tengo que hacer es una asepsia, ¿sí? Que puedo usar, por ejemplo, como aparatología, una alta frecuencia, que es lo recomendable. Una vez que yo ya extraje los comedones e hice la asepsia, paso a lo que es la descongestión, ¿sí? Que acá, bueno, se dice se descongestionará y controlará el sebo con una máscara de base caolínica, o sea, arcillas, que vehiculizará activos de acción descongestiva, ¿sí? O sea, lo que yo voy a proceder a hacer es aplicar, por ejemplo, máscaras descongestivas, que están muy buenas las de arcillas, también hay máscaras plásticas, ¿no? Hay máscaras de distintas marcas, ¿no es cierto?, que pueden tener una acción antiséptica, bactericida y descongestiva, ¿sí? Y que lo tengo que hacer porque obviamente yo, en un cutis seborreico, donde yo estoy trabajando, por ejemplo, en la parte de higiene, con productos que cuidan el pH, que por ejemplo es el agua micelar, ¿sí? El agua micelar tiene micelas que lo que hace es arrastrar, vamos a decir, la piel muerta y grasa, ¿sí? Sin modificar el pH. Es recomendable, no tiene alcohol, no tiene fragancia. A la exfoliación después, ¿no es cierto?, pasar un gommage con algún queratolítico, ¿sí? Elegido por el profesional, como lo considere el profesional. Se extraen los comedones o no, se procede a la desinfección o la asepsia y después a lo que es la descongestión usando alguna máscara, ¿sí? Tienen, por ejemplo, base de arcilla, tienen las que vienen en pastillitas, que yo puedo hacer un preparado, por ejemplo, de caléndula, de avena o de manzanilla, ¿sí? Lo puedo dejar a la pastillita de la máscara que, por ejemplo, que absorba todos esos productos, el preparado que hice, y después se puede colocar en el rostro donde estuve trabajando y se deja ahí más o menos entre 5 o 6 minutos, no más. Nutrición, se podrán aplicar productos en vehículos hidrosolubles, o sea, depende el tipo de grasa, el tipo de sebo que yo encuentre en la piel grasa, puedo usar geles, lociones o serums, ¿sí? Una vez que yo empiezo el tema de la nutrición y termino con el producto que yo elegí, ¿sí? Se completa el tratamiento con un FPS, que es el factor protección que depende, por ejemplo, si la persona vino de mañana o de tarde o la actividad que realiza el paciente, ¿sí? Los activos que se pueden usar recomendados, ¿sí? Recomendados a ustedes dentro de las marcas que usen, lo que tienen que tener en cuenta son, por ejemplo, los principios activos que se van a usar para, por ejemplo, lo que es control seborreico, antimicrobiano y descongestivo, ¿sí? Dentro de lo que es seborreico tenemos el ácido salicílico al 2%, los derivados de zinc, extracto de algas laminarias, ajás, ácido glicólico, mandélico y láctico, microesponjas, glucanos, ¿sí? Que son fungicidas, el cardo mariano, que sus frutos y semillas se usan para los trastornos del hígado y de la, ¿cómo se llama?, de la vesícula. El Cepicontrol, ¿sí? Que es un regulador de la piel grasa y acnéica, ¿sí? Tenemos la acción antimicrobiana con el tea tree oil, el ácido acelaico, el lactato de zinc. Después tenemos la acción descongestiva, que podemos usar extracto de malva, de tilo, de sauco, aloe vera, avena, manzanilla, ¿sí? Que tiene el alfa-bisabolol y el azuleno, el tea tree oil, la caléndula, ¿sí? El cepicam, que es un activo proveniente de una planta marina, que tiene propiedades protectoras hidratantes, el té verde, la naringerina, ¿sí? Que es un flavonoide que se extrae de las cáscaras de algunos citrus, como por ejemplo el paradisi, ¿sí? Una más. Acción queratolítica, ¿sí? En la acción queratolítica tengo que tener el ácido salicílico, puedo usar los ajás, que son los ácidos glicólico, mandélico, láctico y azufre. Ese es un protocolo básico
para lo que es tratar un cutis seborreico. Ahora vamos a pasar a la patología que se llama dermatitis seborreica, ¿sí? Que es una de las, vamos a decir, consecuencias de un cutis graso seborreico, ¿sí? La dermatitis seborreica es una dermatosis inflamatoria crónica, benigna. Su grado de severidad es variable en cada individuo y a lo largo del tiempo. Es sumamente frecuente y su etiología es desconocida. O sea, las causas que motivan la aparición de la dermatitis seborreica todavía, o sea, a pesar de varios estudios, no ha sido bien definida. O sea, no se sabe bien cuáles son las causas, ¿sí? Si bien se sabe que su distribución es bimodal, con predilección de las áreas ricas en glándulas sebáceas, ¿sí? Generalmente es la zona del rostro, esternón, la parte de la espalda, la parte de los oídos, ¿sí? Afecta al 1 al 3% de la población general, pero aumenta su incidencia en 30 al 80%, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos o que tengan el sistema inmunológico comprometido, ¿sí? No existen diferencias entre los grupos étnicos y tienen periodos donde están en remisión y otros donde están en exacerbación. Fisiopatogenia, ¿sí? Suele presentarse en sujetos de 30 a 50 años con predisposición genética en áreas seborreicas ante un pico de estrés o depresión, ¿sí? Puede manifestarse en cualquier etapa de la vida. Tiene un pico en los primeros 3 meses de vida, ¿sí? En el nacimiento, en la pubertad, cuando comienza lo que es la actividad sexual, donde empieza, por ejemplo, el funcionamiento de las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, y en adultos entre 40 y 60 años de edad. Es más frecuente en varones, ¿sí? Su severidad aumenta en lugares donde el clima es frío y seco, suele estar asociada a la seborrea. Prolifera el hongo lipófilo, el Pityrosporum ovale, integrante de la microbiota residente, ¿sí? Acuérdense que nosotros en la piel tenemos una microbiota normal de distintas bacterias, virus y ácaros, destacando la levadura comensal Malassezia, ¿sí? Que se encuentra entre el 75 y 98% de los adultos sanos. En individuos susceptibles parece causar una respuesta del sistema inmune que inicia una serie de cambios que ocurren en la dermatitis seborreica, ¿sí? A ver, pasamos a la otra. Ahí está, causas. Se han identificado muchos factores causales por la cual, ¿no es cierto?, se produce esta patología, ¿sí? Si bien muchos estudios indican el papel importante que juega la Malassezia, otros consideran la incidencia de este hongo, el Staphylococcus aureus, en la dermatitis seborreica, por ejemplo, del cuero cabelludo. Los factores que intervienen y que se han logrado con estudios más o menos determinar que pueden producir la dermatitis de contacto, la dermatitis seborreica, por ejemplo, son los genéticos, ¿sí? O sea, ha sido demostrado en modelos animales la existencia y penetrancia de un gen, ¿no es cierto?, de dermatitis seborreica, que se lo reconoce con la sigla DS, ¿sí?, que se asocian con una deficiencia de linfocitos T, CD4 en la médula, además de una deficiencia en una dieta con proteínas. Factores internos inmunes, ¿sí? La respuesta inmunitaria está aumentada, encontrándose una mayor cantidad de interleucinas en las lesiones en comparación con la piel sana. Hay un aumento en su prevalencia, ¿no es cierto?, en pacientes VIH positivos. Todos los que tengan, por ejemplo, enfermedades que comprometan el sistema inmunológico, como la gente de SIDA o con, por ejemplo, leucemias, todo ese tipo de enfermedades, hacen que la dermatitis seborreica sea muy difícil de controlar. Factores internos hormonales, ¿sí? O sea, los trastornos hormonales pueden influir en la seborrea y alterar también la inmunidad del sistema nuestro. El Parkinson, ¿sí? También tenemos el Parkinson, que es la enfermedad donde se produce una disminución de la dopamina, ¿sí? Que provoca una alteración cual y cuantitativa del sebo que permite el crecimiento de esta levadura que, por ejemplo, es la Malassezia. Por ejemplo, en pacientes de Parkinson, en sí hay una producción excesiva en todo el cuerpo, desde el cuero cabelludo, el rostro, parte de miembros superiores, inferiores. Hay un descontrol, ¿sí?,
de producción de sebo que hace que se lo tenga que estar limpiando constantemente, ¿sí? El pelo incluso es como que está aceitoso, como la cara, uno lo toca y está aceitoso, y realmente es medio difícil de controlar, ¿sí? Tenemos los factores externos, por ejemplo, las dietas, ¿sí? La dieta también desempeña un papel muy importante, ¿no es cierto?, en el sentido de que tiene que estar bien regulada en el tema de vitaminas, minerales y demás. El estrés, ¿no es cierto?, el estrés también es un tema porque lo que hace es desestabilizar no solamente emocionalmente a la persona, sino también de forma, ¿no es cierto?, que el cuerpo hace que responda a esos estímulos que provocan una alteración también en el sistema inmunológico. El medio ambiente también tiene mucho que ver, ¿sí? Dentro de los factores ambientales interviene mucho lo que es la temperatura, la humedad, el clima frío y el clima seco, ¿sí? Más también está asociado el medio ambiente, por ejemplo, cuando las personas se mudan de un lugar a otro, muchas veces el acomodarse a ese lugar hace que la persona esté muy susceptible o no le gusta, o por ejemplo le dé depresión, y eso hace también que baje las defensas del sistema inmunitario, ¿sí? Cosméticos, el uso de cosméticos o productos irritantes que contengan, por ejemplo, alcohol, perfumes, que sean astringentes, que tengan tensioactivos que no correspondan, por ejemplo, a la piel seborreica, por ejemplo, los jabones de tocador, cremas que son pesadas, o sea, todo eso interviene, ¿no es cierto?, como vamos a decir, como un factor externo para que se produzca la dermatitis seborreica cuando una persona usa, por ejemplo, productos cosméticos que no corresponden a su biotipo cutáneo, ¿sí? Ahora pasamos de nuevo. Clínica. Puede presentar lesiones con eritema leve a moderado, con escamas finas, ¿no es cierto?, en la superficie, con varias variaciones en su extensión y morfología, dependiendo de la zona de la piel afectada. Pueden observarse placas eritematosas con bordes bien definidos, recubiertas de una escama seca untuosa, blanco-amarillenta, localizadas en el cuero cabelludo, en el rostro, en el tronco, en las extremidades inferiores y superiores y en áreas intertriginosas. Puede producirse prurito, pero no siempre. O sea, lo que yo voy a ver en una piel seborreica es, por ejemplo, las lesiones con eritemas, ¿sí?, que es una descamación, ¿no? O sea, se forman, vamos a decir, unas escamas que pueden ser sueltas, ¿sí?, por ejemplo, la caspa que uno tiene, por ejemplo, las cascaritas que se caen, ¿sí?, pero hay otras después, otro tipo de escamas que son, si la piel, el cuero cabelludo es grasa, es como que se hace una costra más definida, más espesa, amarillenta, que a veces cuando se toca puede tener líquido abajo, secreción, y generalmente tienen mal olor, producen mal olor. Eso generalmente pasa en el cuero cabelludo cuando el cuero cabelludo es graso. Si es seco, se produce la caspa normal que todos conocemos, que es la que se cae. Y puede o no tener prurito. Generalmente la caspa, cuando es piel seca, pica, ¿sí? La otra, por ejemplo, en un cuero cabelludo graso, no. Pero, o sea, puede producirse o no. Manifestaciones clínicas en el rostro, por eso, por ejemplo, afecta lo que es la glabela, ¿sí?, que es el entrecejo, los malares, ¿sí?, que son las mejillas, el mentón, los surcos nasogenianos, las supraciliares, por ejemplo, la parte que está arriba de las cejas. Otras localizaciones son el conducto auditivo externo, ¿sí?, la región retroarticular, y el daño en la zona palpebral, en esta zona, origina lo que es la blefaritis. Acá tenemos las fotos, ¿sí? Acá tenemos una señora que, por ejemplo, tiene dermatitis seborreica, fíjense, ¿sí?, que se hacen especie de pápulas. Tiene, por ejemplo, parte de la comisura, el mentón, tiene, por ejemplo, en la zona sobre el labio cerca de la nariz, tiene acá, ¿no es cierto?, cerca de los ojos. Acá tenemos otra que tiene bien definido todo lo que es la parte de la nariz, ¿no?, algunos granitos. Acá, ¿no es cierto?, acá, por ejemplo, hay una especie de comedón que se está formando, o tipo ampollita. Acá tiene todo colorado, esto es la blefaritis. Acá más o menos está en un estado remisivo, porque queda así colorado o a veces marrón, pero suele ponerse como esto, ¿no?, o como esto, este tipo de lesión. Acá tenemos un hombre donde, por ejemplo, el tema de la barba complica bastante,
Acá tiene la escamación, por ejemplo, a los costados de la nariz, o sea, en las mejillas, y toda la parte, por ejemplo, de surco nasogeniano, mentón, que incluso llega hasta el cuello. Esos son los tipos de, ¿cómo se llama?, de lesión y escamación que produce. Cuero cabelludo, pueden aparecer escamas pequeñas, ¿no es cierto?, furfuráceas o secas, blanquecinas que se desprenden de forma espontánea fácilmente, predominan el área de temporal y occipital, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este tipo de caspa. Fíjense que este es un cutis graso, es un cuero cabelludo graso, lo que hace que sean las escamas que sean más grandes, ¿sí? Que se despegan, muchas veces puede o no tener una segregación, ¿sí?, media aceitosa cuando se despegan, pero generalmente este tipo de, vamos a decir, escamas tienen olor. Después tenemos esta, ¿sí?, que se produce en la parte occipital de la cabeza, ¿no es cierto?, lo que es sobre el cuello. Esto, por ejemplo, abarca desde, por ejemplo, atrás del oído, viene todo largo. Esta, por ejemplo, trae muchas complicaciones en el caso, por ejemplo, cuando se quieren hacer tinturas o cuando van a la peluquería, ¿no es cierto? Cuando se le paga, por ejemplo, la tintura o demás, esto arde muchísimo y se pasa, ¿sí? Trae como consecuencia todos estos problemas de escamas, por ejemplo, esta que está atrás de la oreja, donde comienza el cuero cabelludo. Lo que trae también es un tema social, es como que la gente tiene vergüenza de tener el pelo así, de que se vea, porque por ejemplo en el caso de esto no te podés hacer, por ejemplo, colitas, rodetes. Si bien esto se controla, no se cura, ¿sí? El tema también, el problema que por ahí si te lavas muy seguido, generalmente este tratamiento de las escamas grandes, que incluso a veces tienen segregación o secreciones y mal olor, a veces la gente se lava todos los días cuando no lo tiene que hacer, porque lo que hace es debilitar mucho más el cuero cabelludo y el pelo. Pero en estos casos, por ejemplo, de la primera foto, hay shampoos que están con unos productos fungicidas y controles de sebo que son bastante efectivos, pero bueno, es un tratamiento. Otra más. En el tronco, por ejemplo, también se localizan las zonas preesternal, interescapular, ¿sí? Interescapular, perdón, acá, en áreas intertriginosas localizadas en la axila, ingle y pliegues abdominales. O sea, fíjense acá cómo está. Acá todavía están en alguna parte de una forma, o sea, están rojas, ¿sí? Están rojas. Acá, por ejemplo, ven, hay algunas que ya están teniendo las escamas blanquitas, se le están formando unas cascaritas blancas por acá. Ahí tiene algunas que después, bueno, se van descamando y se van cayendo. Acá tenemos la espalda y los brazos de una chica, una señora. Fíjense que cerca de la zona del coxis es donde más se da. Todas las zonas donde por ahí haya un poco más de glándulas sebáceas, ¿sí? En los pliegues, o sea, en los genitales, en los pliegues, por ejemplo, bajo los senos, ¿sí? Por ejemplo, si es una persona con un poquitito de peso, ¿no es cierto?, en los pliegues, por ejemplo, abdominales, donde se cae lo que es el abdomen, en la zona de pliegues axilas, ¿sí? Formas clínicas. Bueno, tenemos el DS infantil y el DS del adulto. El DS de infantil se manifiesta en recién nacidos, lactantes, con costras amarillentas, untuosas en la zona parietal, área centrofacial, pliegues, ombligo, área españal, axilas, prurito de intensidad variable, abundante exudación purulenta en el área retroarticular y desaparece con la edad. Es esa costrita que tienen los recién nacidos, no todos, ¿sí?, que es medio amarillenta, que más o menos a los 3 meses se va. ¿Sí? Nada más que hay criaturas que nacen con un poco y hay criaturas que nacen con mucho, ¿sí? Con mucho de estas escamas, ¿no es cierto? Y bueno, algunas, por ejemplo, tienen secreciones, pican, ¿sí? O sea, tienen prurito, pero hay otros que no. Pero generalmente cuando nacen con esta costra a los más o menos 3-4 meses se les va, ¿sí? Tenemos también DS de las pestañas, que son las escamas que se producen no en la pestaña, sino en la base de la pestaña, ¿sí?, donde la piel está colorada, tiene un eritema, se forma ahí.
y a veces se desprende y a veces no, o sea, a veces la gente se rasca y se la saca, se la estira y sale, pero a veces se caen solas también. De ese de los pliegues, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, de los pliegues las axilas, ¿sí? Atrás de las rodillas, en el hueco popliteo, tenemos también abajo de los senos, tenemos, por ejemplo, en la parte de los genitales, ¿sí? Todo ahí tenemos. Y después hay una enfermedad que se llama eritrodermia seborreica de Leiner-Mousos, que es cuando generalmente le da al recién nacido, ¿sí? Acá tenemos las fotos, es esta, la última, se da a veces, muy raro, en criaturas, ¿no es cierto?, en el nacimiento, que ya nacen con este tipo de escamas, pero acompañados de una infección muy grande, que obviamente al ser recién nacido lo que le baja son las defensas del sistema inmunológico y muchas veces la criatura fallece o queda con secuelas importantes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estamos hablando de los pliegues acá, por ejemplo, uno puede ser las axilas, pero este es en el caso de los senos, ¿no es cierto? Fíjense cómo queda esta parte brillosa que muchas veces puede tener segregaciones, ¿sí? Acá tenemos la parte de las pestañas, o sea, acá tienen algunas desprendidas y otras que están pegaditas, pero fíjense la piel, cómo está, ¿cómo se llama? La piel normal como que está modificada, ¿sí? Tiene esta presentación. Y acá las escamas de un recién nacido, ¿sí? En este caso tiene acá nada más, que lavándole y secándole, o sea, colocando algún shampoo que tenga un pH controlado, ¿sí? A los 3-4 meses se va. De ese del alúdito, bueno, se manifiesta con pápulas y placas erimatosas, ¿sí? Bien delimitadas con escamas untuosa blanco-amarillenta, se localizan en áreas seborreicas del rostro, orejas, troncos, genitales, se exacerba con la exposición al sol, ¿sí? Con el cansancio, con el estrés, surgen brotes nuevos o se empeoran las lesiones, ¿sí? O sea, está mucho asociado a lo que son, por ejemplo, el estrés, el cansancio o cuando no se cuida y hay exposición al sol en horarios que no corresponde. Y las placas varían de ser unas placas, o sea, se manifiesta con una pápula que después se hace una placa eritematosa, que a veces es simple, como que no pica y se va, pero otras son más complicadas, ¿sí? Que ya tienen, por ejemplo, que dice que son untosas, que tienen una segregación, una secreción blanco-amarillenta, ¿sí? Y muchas veces los picos de estrés, de cansancio, o también lo que es, por ejemplo, la hipertensión emotiva, ¿sí? Muchas veces hace que haya brotes nuevos en otros lugares o los que ya estén se empeoren. El DS facial, bueno, se manifiesta con placas eritematosas de bordes imprecisos, recubiertos de escamas pequeñas o medianas, oleosas o secas, adheridas o desprendibles. Zona suprainterciliar, los surcos nasogenianos, alrededor de la línea de la implantación del pelo, pabellón auricular y el mentón. Es la foto que estábamos mostrando, que tenés estas partes, la parte de donde comienza el cuero, ¿cómo se llama? El implante del pelo, la parte de la oreja, ¿no es cierto? La parte de atrás de la oreja, el mentón, bueno, el surco nasogeniano, o sea, donde ya hemos visto. Tenemos, por ejemplo, acá, ¿ves? La parte de arriba de la ceja que baja también, se llama ocupar la parte de la ceja, fíjense las escamas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tiene algunas desprendidas y otras no. En la implantación del cabello, ¿sí? Fíjense que se pone colorado y empieza a escamarse y bueno, una vez que empiezan a aparecer estas pápulas rojas, ¿no es cierto?, se forma lo que es la costra, que a veces puede ser simple, que se cae, o puede ser un poco más complicada, que tenga secreción. Por ejemplo, acá tenemos, ¿ves?, la parte de la oreja, que incluso hace que el cartílago se deforme, que no tenga las formitas que tenemos. La parte de la mejilla, acá fíjense que tienen parte escamas, vamos a decir, leves, y otras más complicadas, que estas deben tener secreción. La parte, por ejemplo, de todo lo que es el surco nasogeniano, mentón, mejillas, ¿sí? La parte de las mejillas cerca de la nariz, acá también. El tema también, ¿no es cierto?, que es la barba, que cuando se afeitan, ¿no es cierto?, producen heridas y muchas veces esas heridas producen infecciones.
de ese del cuero cabelludo. Bueno, también se denomina pitiriasis capitis o caspa. Se observa en adultos de ambos sexos, ¿sí? Se observa en todo el mundo, o sea, como que cualquiera lo puede tener. Puede presentarse una descamación fina que se distribuye en cuello y hombros, sin inflamación del cuero cabelludo. En el tipo graso, las escamas son más gruesas, adherentes, malolientes, junto con un eritema en el borde frontal y mastoideo del cuero cabelludo. Es lo que vimos cuando tienen, por ejemplo, las escamas que se ven hasta acá, y las escamas que, por ejemplo, vimos en la foto que estaba la chica con el pelo levantado, que tiene las escamas atrás, ¿cómo se llama?, donde termina el cuero cabelludo, ¿sí? Formas de DS capitis. Puede presentarse de tres formas, la caspa, ¿no? Leve, cuando se peinan y cae, ¿no es cierto?, en los hombros la caspa. Moderada, ¿sí?, cuando las escamas por ahí son más grandes y algunas quedan pegadas y otras se caen, ¿sí? Y la severa es cuando ya hay secreción, ¿sí?, que la escama se va desprendiendo, pero a la vez tiene mucha secreción y tiene mal olor. Factores de DS capitis, los factores que desencadenan o agravan el cuadro son hormonales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que es un desfasaje hormonal, por ejemplo, la menopausia, ¿sí? Puede también generar lo que es vamos a decir, descontrol del sistema inmunitario que hace que algunas afecciones se agraven, ¿sí? El estrés, ¿sí? El estrés también, que es un desacomodo no solamente emocional, sino también hormonal, es un factor. Deficiencia de vitamina B, carotenos. Alergia alimentaria, o sea, cuando uno tiene alergia a algunos productos, y también, por ejemplo, se ha llegado a la conclusión que la gente celíaca, que es que no resiste varios alimentos, también es una causa. Factores climáticos, ¿no es cierto? Cuando uno bueno, lo que hablé más adelante, por ejemplo, el cambio de cuando uno se muda, además muchas veces lo que es la parte emocional, ¿no es cierto?, que afecta la parte del cuerpo, o sea, del sistema inmunológico, hace que las afecciones se produzcan, ¿no es cierto?, tengan vamos a decir, una exacerbación, ¿sí? El clima también tiene que ver si es frío, si es seco, si es húmedo, si, ¿cómo se llama?, la adecuación, ¿no es cierto? Una cosa es el frío extremo y otra el calor extremo, afectan muchísimo. Los problemas autoinmunes, el SIDA, o sea, la gente que tiene comprometido el sistema autoinmune, como los desórdenes del sistema nervioso central, son muy difíciles, o esta patología resiste mucho, ¿sí?, a ser controlada. Acá tenemos los DS infectados, ¿no es cierto?, los pacientes de SIDA, es lo que estábamos hablando recién. La forma de controlar, ¿no es cierto?, es muy, muy difícil, porque al haber el sistema inmune, ¿no es cierto?, al estar comprometido, lo que hace que, por ejemplo, en el caso del hongo de la malacesia, lo que hace es que se reproduzca más y sea más difícil de controlar, ¿sí? Y generalmente se localiza en el rostro, el tronco, las axilas e ingles, ¿sí? El tratamiento médico, bueno, el tratamiento médico es a base de corticoides, antiinflamatorios, inmunomoduladores, lo que son fungicidas, ¿sí?, queratolíticos. Acá les puse una variedad, ¿no es cierto?, de lo que más o menos los médicos usan para controlar este tipo de patología. Tenemos el ketoconazol al 2%, fluconazol al 2%, tenemos AHAS, vitamina D, los derivados de vitamina D, o sea, hay un montón de medicamentos vía oral o, por ejemplo, en pomadas que usan los médicos, ¿sí? Para tratar de controlar o aliviar esta patología. El diagnóstico diferencial, ¿sí?, DF infantil, tiene lo que es la dermatitis atópica, ¿sí?, que es por ejemplo, ¿cómo se llama?, es un trastorno de la piel a largo plazo con erupciones pruriginosas que terminan, ¿no es cierto?, haciéndose eczema. La psoriasis infantil, ¿sí?, la psoriasis infantil también, que son las manchas rojas que sobresalen de la piel y después se cubren de escamas y pueden fisurarse o sangrar. El diagnóstico diferencial de ese adulto se establece según las zonas afectadas. Tenemos en el tronco, tenemos
por ejemplo, lo que es la pityriasis rosada, que es una mácula grande, que es circular u oval, que sale a veces en el pecho, en el abdomen o en la espalda, ¿sí? Tenemos la pityriasis versicolor, que el hongo es la tinia, ¿sí? Que es una infección fúngica que se produce en la piel. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, después tenemos el rostro, rosácea, psoriasis, y tenemos después en el cuero cabelludo genitales psoriasis, pliegues, ¿sí? Las escamas que se hacen en los pliegues que tienen secreciones y que tiene también mal olor, la candidiasis, que es un hongo, ¿sí? Generalmente es el hongo que se dice femenino, ¿sí? Y después tenemos el eritrasma, que es una infección bacteriana que hace que el mismo sistema inmunológico nuestro ataque erróneamente un órgano o un tejido sano, que justamente este tipo de, vamos a decir, diagnóstico de eritrasma muchas veces compromete lo que es la vida de la persona. Bueno, estos son los diagnósticos diferenciales, clínicos y demás que se pueden encontrar en este tipo de afección, ¿sí? El cutis seborreico, biotipo seborreico con sus características, y después con sus patologías. Acuérdense que la lesión elemental de la dermatitis seborreica es el comedón, ¿sí? Y después generalmente se produce cuando hay un descontrol en la microbiota, ¿sí? Del ser humano, la normal que nosotros tenemos, cuando hay más proliferación de una, ¿sí? Y que las causas generalmente son el estrés o cuando se ve el sistema inmunológico afectado, ya sea por alguna enfermedad emocional o algún problema o trastorno del sistema inmunológico. Así que, bueno, hemos terminado la clase. Cualquier pregunta, no tienen ningún no tienen ningún problema, me lo pueden hacer por privado o al grupo, como quieran. Así que espero que haya sido clara, ¿sí? Y que, bueno, o sea, ahora cuando les pase el PDF lo pueden interpretar bien. Así que, bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.